Abran sus Biblias, por favor. Vamos juntos a el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Igual si nos apoyas poniendo en silencio tu celular esta tarde. Y vamos a ir juntos al capítulo 11. Estamos en esta como recta final del libro y de la vida y ministerio de Jesús. Entonces vamos a leer juntos estos 11 versículos, oramos y comenzamos a ver qué Dios nos tiene que decir. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, digan: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Entonces, Padre, danos los ojos para ver y los oídos para oír lo que acabamos de mirar y poder entender cómo esto encaja dentro de este plan eterno que tú estableciste para rescatar lo que se había perdido. Entonces, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, le decía en la reunión de las 10 de la mañana, que es una historia bastante familiar. Hoy no es Domingo de Ramos. Es un poco extraño leer esta historia en septiembre, pero es como hemos venido avanzando y a veces estamos tan familiarizados con ciertas cosas que como que ya deja de asombrarnos lo que sucede y lo que está ocurriendo aquí. Como vimos la semana pasada, Jesús está en estos días finales realmente de su ministerio, donde él va rumbo a Jerusalén con un propósito muy, muy claro, que es morir por los pecados del mundo y resucitar. Entonces, dentro de todo ese plan grande y eterno, la Biblia nos muestra estos detalles de que la historia de Jesús tuvo estas cosas. No es simplemente que Jesús vino directamente a la cruz, murió y resucitó y subió, sino que Jesús hizo cosas, dijo cosas, apuntó a otras y se reveló de una manera muy humana, muy, muy real. Entonces dice que estos incidentes que están ocurriendo aquí, esta historia que está ocurriendo acá, ocurre a las afueras de Jerusalén. A veces por las películas o a veces cosas que nos hemos imaginado, pensamos que estos incidentes ocurrieron dentro de la ciudad, pero no ocurrieron dentro de la ciudad. Dice claramente el verso 1 que es mientras ellos se iban acercando a Jerusalén. Esto es como la aproximación de Jesús. Es este peregrinaje en ruta a Jerusalén cuando estos eventos empiezan a ocurrir. Acuérdate que la semana pasada comentamos que esta época es una época muy importante dentro del calendario religioso de los judíos. Ellos van a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Entonces son cientos de miles de judíos que están ascendiendo a Jerusalén a celebrar esta fiesta tan importante. Entonces hay estudiosos que comentan que en esta época del año Jerusalén, en la época de Jesús, tenía más o menos como una población de 1 millón de habitantes, cosa que era muy extraordinaria en la época de hace 2000 años atrás. Era poco común, pero hay tanta gente por lo mismo. Es una fecha especial.
Y Jerusalén Jesús va hacia Jerusalén con sus discípulos, mucha gente en esa ruta, es la ruta para entrar a Jerusalén, y dice que el punto como de referencia donde estas cosas empiezan a suceder es Betania, dice, y Betfagé. De Betania conocemos varias cosas en la Biblia. Es una ciudad, es una aldea que está a unos 3 kilómetros a las afueras de Jerusalén, y era un lugar importante para Jesús porque en esa ciudad vivía una familia muy cercana a él, la familia de Lázaro, de Marta y María. Ellos eran de Betania y era un punto que Jesús usaba regularmente para hospedarse cuando iba a Jerusalén. Jesús no dormía en Jerusalén, sino dormía en Betania, en la casa de esta familia, de sus buenos amigos, ahí. Entonces, Betfagé era como una aldea pegada a Betania, entonces es más o menos una distancia de unos 3 kilómetros antes de llegar a la ciudad. Entonces, imagínate mucha gente en la ciudad, todos transitando por más o menos la misma ruta, pero es a las afueras. Es como si estuvieses entrando a lo mejor a Cancún por la Portillo o por la Donaldo Colosio. Es afuera, no es dentro todavía. Entonces, para tener eso muy, muy claro. Ahora, en medio de esta caminata y de este avanzar, Jesús en el verso 2, como que les da una comisión un poco extraña a 2 de sus discípulos, y es básicamente que tienen que ir a un lugar, a una aldea, a buscar a algo en particular, a un pollino. Y si te fijas, me llama la atención que en la instrucción o en la comisión que Jesús le da a estos 2, que no se nos mencionan sus nombres, yo creo que uno de ellos es Pedro, porque da detalles muy específicos después, y sabemos que Pedro fue el que discipuló a Juan Marcos, que es el que escribe el Evangelio. Entonces, estos 2 hombres van a buscar algo muy, muy específico, y las instrucciones de Jesús son: vayan, traigan y digan. Vayan, traigan y digan. Son verbos imperativos. O sea, Jesús está al mando de la situación. Está en control de lo que está sucediendo. Esto no es un producto o un resultado de una improvisación, de a ver dónde nos agarra el día, vamos a ver. No, Jesús está como que muy claro en lo que tiene que hacer. Y eso es una realidad porque el plan de Jesús siempre fue este. Siempre su propósito fue: voy a ir a Jerusalén. Jesús vino para eso. Vino para morir. No es algo que surgió en el camino. Entonces, Jesús está al mando de la situación, en control de la situación, y este es el plan de Dios. Ahora, es un poco como que siempre me ha llamado la atención eso de: y si le pregunta, díganle que el Señor lo necesita, ¿no? O sea, Jesús sabe todo, pero eso de que el Señor lo necesita, ¿no te llama también la atención a ti? Que Jesús necesite algo y que el Señor necesite algo. ¿Qué haces cuando Dios te pide, entre comillas, prestado algo que le pertenece a Él en realidad? ¿No? Dices: no, pero si este pollino le pertenece a un hombre en específico. Claro, yo lo entiendo. O sea, es de un hombre en particular que tenía este pollino y Jesús los manda a buscarlo. Pero cuando digo, ¿qué haces cuando Dios te pide prestado algo que en realidad le pertenece a Él? Me gusta lo que dice el Salmo 24. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, incluido este pollino. Todo lo que hay en la tierra le pertenece. Dice: el mundo y los que en él habitan. Entonces, cuando realmente Jesús y Dios pide ciertas cosas, Él está pidiendo de algo que le pertenece. En una ocasión Jesús, cuando le preguntan sobre si era lícito o no pagar impuestos, les dice a la gente: a ver, muéstrenme esa moneda. Y en esa moneda estaba la figura y la imagen del César. Y Jesús le dice: bueno, denle al César lo que es del César. En esa moneda está encriptada la imagen del César. Pero si esa conversación hubiese avanzado un poco más, no es difícil hacer la conexión en que la Biblia nos dice que el hombre tiene una imagen también encriptada en él. Y Génesis 1 nos dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no si es que, sino que ya que el hombre tiene inscrita la imagen y semejanza de Dios en él, ¿a quién le pertenecemos entonces? A Dios. Entonces,
creo que es importante entender las cosas, que claro, estas cosas son de un hombre en particular, pero nunca tenemos que olvidar que en el gran panorama eterno, todas las cosas le pertenecen a Dios. Ahora, otra cosa impresionante de esta historia y asombrosa es que Jesús va a entrar en este pollino. Los grandes conquistadores de la historia, de los imperios, siempre han ingresado en caballos porque eso demuestra como que poder y autoridad y jerarquía. Hay caballos famosos en la historia de la humanidad. El caballo de Alejandro Magno se llamaba Bucéfalo. No sé si sabías eso, pero ahí hay un dato. El caballo de Napoleón se llamaba Marengo. Y sobre estos caballos hay museos, hay piezas que como que hablan de la grandeza de estos animales. Pero realmente la historia de este pollino no sabemos. No conocemos ni su nombre, ni de dónde exactamente, de dónde desciende. Pero es simplemente un pollino, ¿no? Entonces es algo muy humilde, muy frágil, sin ostentosidad, pero es lo que Jesús y lo que Dios determinó para que el Hijo de Dios entrase a Jerusalén. A veces pensamos y tenemos esta idea de que Dios va a usar grandeza, pero Dios, la Biblia nos muestra que usa lo contrario. Dios usa cosas pequeñas. El asunto no es qué tan pequeño eres para que Dios te use, sino el problema es que a veces nos sentimos muy grandes y eso es lo que nos impide que Dios nos utilice. Entonces aquí vemos a un pollino que no es algo impresionante, no es un símbolo de un conquistador, al menos como lo asocia la gente, pero es el medio por el cual Jesús ha decidido ingresar. Ahora, en los versos 4 al 6, vemos que los discípulos muy obedientes pues van. Dice, y ellos fueron, dice el verso 4, y encontraron un pollino atado junto a la puerta. O sea, todo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Estaba en el lugar donde debía estar, le preguntaron lo que Jesús anticipó que les iban a preguntar. Entonces, todas las cosas están coincidiendo, están sucediendo como Jesús dijo que iba a suceder. Ahora, hasta este momento hemos estudiado casi todo el Evangelio de Marcos. Hemos también estudiado en la historia de la iglesia no hace mucho tiempo el Evangelio de Juan y también hace muchos años estudiamos el Evangelio de Lucas y en ninguno de los evangelios hemos visto y habíamos visto hasta este momento que Jesús va a subirse a un animal para viajar. Todo lo que Jesús y todos sus movimientos de él y sus discípulos fue caminando. ¿Ok? Entonces eso ya de por sí debiese de encender como una alarma o una notificación en nuestra mente. ¿Por qué será que Jesús tiene que este trayecto hacerlo en un pollino? Cuando agarramos la Biblia tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. ¿Por qué está esto acá? ¿Tiene alguna significancia en la historia? ¿O da lo mismo realmente si Jesús hubiese entrado caminando o sobre un pollino, no? A la luz de lo que yo te digo, que nunca Jesús se subió a un solo animal para viajar, pero aquí sí lo hace. Entonces, ¿qué significancia tiene esta? Y creo que bastante. Jesús al hacer esto, al buscar a este pollino que está ahí preparado para este día, está comunicando algo. Está comunicando algo. Y quiero decirte que cuando Marcos lo menciona así, lo pasa muy, muy rápido, pero cuando tú lees la historia paralela en el Evangelio tanto de Lucas y en el de Mateo, que aparece la misma entrada triunfal, Mateo nos da la interpretación de por qué Jesús usa un pollino. En Mateo 21, verso 4, Mateo dice que Jesús fue sobre un pollino para que se cumpliese lo que el profeta había dicho. Ahí está la significancia. Nada de lo que hizo Jesús fue algo aleatorio o improvisado. Todo fue algo de acuerdo al plan eterno de Dios. Y lo que Jesús está comunicando a través de subirse a un pollino y entrar a la ciudad, esta última Pascua que Él va a celebrar, Él está comunicando de que Él es esa persona que el Antiguo Testamento anticipó vez tras vez que iba a venir. Cuando lees en Mateo 21:4, Mateo da la cita y lo escribe ahí. Y lo que está haciendo Mateo está
usando Zacarías 9:9. Y Zacarías 9:9 dice lo siguiente. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey, dice, viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, Mateo nos dice que realmente la intención o la razón por la cual Jesús se sube a este animal es porque Él está cumpliendo esta serie de profecías que el Antiguo Testamento menciona como las evidencias, como el caminito que Dios trazó para que el mundo y los judíos pudiesen reconocer a esta persona llamada el Mesías cuando apareciera. Entonces, nada es aleatorio, nada es sin propósito. Jesús está comunicando algo. Tan es así que referencias a este tipo de cosas ocurrieron desde tiempos remotos. Quiero leerte algo que está en Génesis, va a aparecer en pantalla. Es Génesis 49, mira, desde el primer libro de la Biblia. Génesis 49, verso 8 al 12, dice lo siguiente, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque nos va a ayudar a entender un poco más en un lenguaje más moderno. Dice, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Fíjate el verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Un poco de contexto ahí es Jacob o Israel antes de morirse está dando esta serie de bendiciones y profecías sobre lo que va a ocurrir con cada uno de sus hijos. Y cuando llega específicamente a su hijo Judá, empieza a anticipar cuál va a ser la historia de esta tribu y qué es lo que va a ocurrir con esta tribu. Esta va a ser la tribu gobernante en el pueblo de Israel. Y dice específicamente que de Judá va a venir este rey, como dice el verso 10, este verdadero rey, del cual merece la obediencia de todos los pueblos, o como dice otra versión, de todas las naciones. Este rey que va a venir de Judá merece la obediencia. Entonces, imágenes como estas, Dios inserta en el Antiguo Testamento de esta gran historia que Dios está revelando a través de la Biblia. Nunca perdamos de vista que la Biblia es un solo gran libro, es una sola gran historia. Y es la historia de cómo Dios salva a su creación rebelde y caída. Esa es la gran historia de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de este Salvador, de este Mesías. Y todo el Nuevo Testamento es la revelación de ese Salvador que vino. Y en textos como este, tan claro y tan específico, que de la tribu de Judá va a venir este rey del cual todas las naciones tienen que adorarlo, es una referencia muy clara a Jesucristo. Zacarías, que va a venir especialmente este rey sobre un pollino y va a entrar. Todas estas figuras y estas historias del Antiguo Testamento que apuntan hacia una historia más grande. La historia de Abraham al sacrificar a su hijo, a estar dispuesto a sacrificar a su hijo, es esta sombra, esta pequeña historia sobre una gran historia de un padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo que tanto ama. Entonces, esa historia es significativa porque es la primera mención en la Biblia de la palabra amor. La palabra amor no aparece mencionada en la relación entre Adán y Eva, y no es que no la haya habido. Pero la primera referencia a la palabra amor es entre un padre y un hijo, no entre una mujer y un hombre en la Biblia. Es en este amor tan intenso y tan profundo entre un padre y un hijo. Jesús es ese hijo y el Padre, Dios es ese padre que está ilustrado en la historia de Abraham y de su hijo Isaac.
Entonces, esta historia o este incidente o esta manera de entrar de Jesús, Jesús está comunicando algo, está diciendo, sí, yo soy ese hombre, yo soy esa figura, yo soy ese personaje que Dios anticipó a través de la historia, a través de 2000 años previos de que finalmente iba a venir. Los miércoles aquí estudiamos Primera y Segunda de Reyes y comenzamos antes con Primera y Segunda de Samuel. Y por muchos meses estuvimos viendo vez tras vez casi el mismo patrón. Que el rey que vino hizo lo malo ante los ojos de Dios. Una historia de casi 500 años donde cada monarca que surgía en la nación, en el pueblo escogido de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cada rey que venía tenía que despertar en la nación este interés. ¿Será este rey que hay ahora el rey que Dios prometió que iba a venir? El rey que va a gobernar como dijo nuestro padre Israel o Jacob. ¿Será este el rey? Y vez tras vez los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hasta que finalmente un día como este día, sí viene el rey verdadero. ¿Y cómo decide entrar? ¿De una manera ostentosa? No, de una manera súper frágil y humilde, sobre un pollino, como estaba dicho desde antes. Esa es la gran historia de la Biblia, mis hermanos. Y no se trata de nosotros. Se trata de Jesús, es el protagonista, no tú y yo. Y eso es ya un bastante desafío para gente egocéntrica como somos nosotros, cada uno de nosotros. Es Jesús, es el protagonista. Él vino a rescatar lo que estaba perdido. Él sabe lo que va a ocurrir esta semana que Él va a entrar a Jerusalén. Y sabiendo lo que le espera, Él no rehusó, no le hizo el quite. Es el plan de Dios. Ahora, fíjate el verso 7 al 10. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Entonces, imagínate la escena un momento. Hay cientos de miles de personas que están en esa ruta, ¿no? Es como cuando te agarra el tráfico ahí en la Guayacán. Ese es el único comentario que voy a decir sobre eso, pero toda la gente ahí atorada y como que viendo el reloj y todo, pero hay como alegría aquí en esta historia. Hay emoción, hay expectativas, hay todo lo que la gente como que medio piensa que va a ocurrir. Por un lado, cuando ves aquí, la gente empieza a decir ciertas cosas que voy a explicar qué significa eso, pero Jesús va sobre un pollino. La montura del pollino básicamente es la ropa de los discípulos, es como una montura media improvisada. Jesús se sube y la gente va diciendo estas cosas, hay mucha gente. La gente corta ramas y las pone como en el piso. Jesús no tuvo una alfombra roja, tuvo una alfombra verde. Por ahí pasó Jesús. Hay mucha expectativa, hay mucha emoción, mucha alegría. Mateo 21, la misma historia, pero bajo los ojos de Mateo dice que había mucha gente ahí. Cuando lees en Juan 12, dice que había gente que salió de la ciudad, que se enteró que Jesús venía llegando, estaba cerca y salió a encontrarlo afuera. Entonces hay muchas cosas sucediendo. Juan 12, mismo Juan, el discípulo, dice que ellos no entendieron nada de lo que estaba pasando ahí, que lo entendieron recién después de la resurrección de Jesús. Entonces los discípulos como que no agarraban la onda. No es primera vez que sabemos eso, ¿verdad? Pero hay esperanza para ellos, para nosotros igual. Entonces, también dice Juan 12 que en esa multitud que había estaba la gente que acababa de ver la resurrección de Lázaro. Acaba de ocurrir en Betania. Jesús acaba de levantar a un hombre que ha estado 3 días sepultado. Entonces, imagínate toda la expectativa. Sí, vamos a ir a Jerusalén y Jesús va a ser el rey y todo. Entonces, creo que ese de Hosana, que quiere decir literalmente salva ahora. Eso es lo que quiere decir Hosana. No sé si lo sabías, lo cantamos, pero a veces cantamos cosas y no sabemos que estamos cantando. Hosana significa salva ahora.
Y es como una oración, es un acto de adoración a Dios, sálvanos ahora, por favor. Eso es lo que está cantando la gente. Entonces te revela ciertas expectativas de la gente. Los fariseos también están en la multitud. Juan 12 dice que están enojados, que dicen, no, el mundo se va tras Jesús, como que ya perdimos al mundo. Ya todos son convencidos por Jesús. Muchas cosas sucediendo. Juan 12 nos dice que Jesús va pensando y que al llegar a la ciudad dice que llora, o antes de llegar a la ciudad, llora por Jerusalén. Pocas veces en la Biblia, 2 veces nada más, hay un registro de que Jesús llora. Cuando sabe de Lázaro, no porque sabe que está muerto, sino porque ve el impacto de la muerte en la gente. Jesús sabe que lo va a levantar en unos minutos, pero ve el dolor que causa la muerte en el humano, y eso lo conmueve. Y aquí también lo conmueve saber que esa ciudad, en un par de días, en 5 días más, él va a morir y Israel va a rechazar a su Salvador, a este rey que viene hacia ellos. Entonces, hay un montón de cosas sucediendo, un montón de personas diferentes, con un montón de sentimientos diversos que están en esta escena. Pero algo que me hacía pensar mucho era esta expectativa que se revela en lo que la gente dice: Hosana, salva ahora. Acuérdate, es la Pascua. Los judíos están ascendiendo hacia Jerusalén para ir a adorar a Dios en esta fiesta. Y cuando los judíos ascendían a Jerusalén, ellos cantaban ciertos salmos de la Biblia. Y esta referencia o este canto es un canto o es un salmo que ellos cantaban, que es el Salmo 118. Eran canciones que los judíos cantaban con sus familias, con sus hijos, cuando iban en su peregrinaje hacia Jerusalén. Yo sé que eso no ocurre ahora porque hay celulares por todas partes, pero cuando a lo mejor alguno de ustedes, algunos de nosotros éramos niños, cuando salíamos de viaje con nuestros papás, la manera de no aburrirnos era cantar. Entonces íbamos cantando canciones y así me aprendí varias canciones con mis papás. Entonces los niños con sus papás cantaban estas canciones y uno de los salmos que ellos cantaban era el 118, que dice lo siguiente, va a aparecer en pantalla. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Verso 24. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Ahí está, Hosana. Sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Esta era la parte del repertorio que todo judío conocía y que cantaban mientras iban ascendiendo a Jerusalén. Y Jesús está ahí y la gente dice, pues Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es el Hijo de David. Él es el que nos va a liberar de todos nuestros males. Entonces ahí está otra vez la expectativa versus la realidad. Y quiero que pensemos un poco en eso. ¿Qué vemos en esta multitud? Vemos mucho entusiasmo. Hay mucho entusiasmo sobre quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer. Y también vemos que hay bastante conocimiento bíblico. Citan el Salmo 18, hasta de memoria se lo saben. Pero la pregunta ¿es suficiente únicamente entusiasmo y conocimiento bíblico y eso es automático la verdad? Y la respuesta es no. ¿Es bueno tener conocimiento bíblico? Claro que sí. ¿Es bueno entusiasmo en nuestra vida cristiana? Absolutamente. Pero esas no son necesariamente validaciones para la verdad y para estar en lo correcto. ¿Por qué digo esto? Porque ellos están viendo a Jesús como un Salvador que realmente Él todavía no es así. Y para eso es necesario haber leído los evangelios y eso hemos tratado de hacer estos años. Pero con una idea recurrente con la cual Jesús tuvo que batallar mucho con sus discípulos y con la gente, era esta idea de que ellos veían a Jesús como este salvador político que iba a restaurar el reino de Israel en su tiempo. Que Jesús realmente iba a venir en cierta manera, a derrocar a los romanos. Entonces ellos tenían todas sus esperanzas
Y los ves muchas veces en esta figura de, ok, ahora sí las cosas van a cambiar en Israel. Pero cambiar ¿cómo? Políticamente. Ya los romanos, probablemente Jesús los va a expulsar. Por eso muchas veces en los evangelios ves que la gente quiso hacer rey a fuerza a Jesús y Jesús no quiso. Huyó de esa situación porque no era ni su tiempo ni era la razón por la cual él había venido. En el libro de los Hechos, capítulo 1, ves que los discípulos le dicen a Jesús, después de haber resucitado, le dicen, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? O sea, luego es, ok, ¿cuándo vas a cambiar las cosas aquí en la tierra? ¿A esa hora, Señor? Entonces, ¿cuál es la conexión? Sí, Hosana, sálvanos ahora, pero sálvanos ahora de los romanos. Sálvanos ahora de nuestra incomodidad. Sálvanos ahora de esta situación engorrosa en la que estamos en nuestra tierra. Sálvanos ahora, Señor. Ahora seguramente es el tiempo. Pero no era el tiempo para eso. Jesús no vino a salvar a Israel de los romanos. No vino a hacer eso. Jesús vino a salvar a Israel y al mundo de sus pecados. Entonces, cuando decimos Jesús es mi Salvador, o queremos ver a Jesús como el Salvador, ¿de qué estás pensando que Jesús necesita salvarte? ¿O cómo quieres usar a Jesús para salvarte de qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. A veces pensamos que, ok, Jesús tiene que salvarme de este momento incómodo en el que estoy. Tiene que sacarme de esta situación difícil en la que me encuentro ahora en este mundo terrenal. ¿Lo puede hacer Jesús? Absolutamente. ¿Pero ¿es esa la principal prioridad de Jesús? No. No es la principal prioridad de Jesús sacarnos de nuestra incomodidad. Jesús vino principalmente y prioritariamente a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condición caída. Éramos esclavos del pecado. Y eso es lo que Jesús vino a resolver. Entonces, aunque ves entusiasmo y aunque ves que la gente está citando la Biblia, no está entendiendo lo que la Biblia dice. No está entendiendo los tiempos de Dios, no está entendiendo los propósitos de Jesús. Es bueno conocer la Biblia y es necesario conocer la Biblia y es súper necesario conocer el Antiguo Testamento. Si no conocemos el Antiguo Testamento, ¿cómo podríamos reconocer que Jesús es realmente el que dice ser? Si no conocemos el Antiguo Testamento, podría ser cualquier hombre, cualquier persona, cualquier loco religioso. Pero la razón por la que no lo es porque Jesús cumplió cientos de profecías predichas en el Antiguo Testamento. Y una de esas es la manera en la que iba a entrar, el tiempo en el que iba a entrar. Todas esas cosas estaban ya establecidas. Pero piensa mucho en esto. ¿Cómo ves a Jesús en tu vida? ¿Como el Rey y el Salvador de nuestra condición? ¿O nada más como alguien que yo puedo usar para que me saque de esa situación incómoda en mi vida que no me gusta ahora? Que me es incómoda. Creo que muchas veces lo que le pedimos a Dios refleja realmente cuál es nuestra escala de valores, qué es lo importante para nosotros. Si no estoy insatisfecho con mi condición, con mi realidad espiritual, y no pido por eso, es porque creo que a lo mejor en el fondo no estamos tan conscientes de nuestra realidad. Jesús es un Salvador que viene a rescatar al mundo de su condición separada y enemistada con su Creador. A eso vino Jesús. Entonces, ahí está toda la gente, gritando, cantando, los discípulos no entendiendo nada de lo que está pasando, los fariseos enojados con Jesús, pero Jesús analizando todas las cosas, triste por lo que él sabe que va a ocurrir. Fíjate el verso 11. Jesús entró en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Recién aquí entra. Todo eso de las palmas, todo eso de los hosana es fuera de la ciudad, no es dentro. Dice, Jesús entró en Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Dice, fue al templo. Y después de mirar todo alrededor, salió para Betania, con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Dice Mateo en Mateo 21, que cuando Jesús entró, toda Jerusalén fue conmovida.
O sea, hubo tal impacto de su ingreso y quién está en la ciudad que muchos supieron de él, creo, y de lo que acababa de suceder. Pero algo que me impresiona mucho de Jesús es que va al templo y dice que miró todo alrededor, como analizando, como viendo qué va a pasar, pensando a lo mejor qué va a ser el día después, porque mañana aquí, no mañana lunes, sino mañana en esta historia, Jesús va a ir al templo y va a limpiar al templo, va a expulsar a los comerciantes. Entonces eso significa que lo que vio en esa vuelta rápida no le gustó a Jesús. Y no es primera vez que lo va a hacer. Ya lo hizo antes. Entonces Jesús pensando, no queriendo ser esta persona caerle bien a todos, sino haciendo la verdad. Viviendo como debe de vivir, tomando las decisiones que debe de tomar. Jesús está procesando todo esto y avanzando. Entonces quiero terminar con esto, ¿por qué fue todo esto necesario? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y creo que se puede resumir en algo muy, muy sencillo, pero muy real, que nunca debe dejar de sorprendernos. Que es que básicamente a través de todo esto, Dios está buscando reconciliar al mundo caído consigo mismo. O sea, Dios está haciendo todo esto porque quiere reconciliar a un mundo caído consigo mismo. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y lo está haciendo de tal manera que es tan claro que esto no es algo improvisado, esto no es un accidente en la vida de Jesús, su muerte, este es el plan de Dios para salvar. Alguien tiene que morir, porque alguien tiene que pagar la deuda. Porque ¿qué? Dios es justo, y entonces como es justo, no es un juez que se corrompe y que le puedes dar una mordida para que haga algo que tú quieres. Dios va a juzgar la maldad y tiene que juzgarla. ¿En quién la va a juzgar? En su Hijo. ¿Dónde va a ser castigado el pecado? En su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos juzgados ni condenados ni castigados nosotros por nuestro pecado. Y así Él es justo y al mismo tiempo es bondadoso, porque juzga lo malo y extiende su bondad por gracia al resto, al que cree en Él. Mira lo que Pablo escribe en 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué estaba haciendo Dios en Cristo? Reconciliando al mundo consigo mismo. Jesús entrando, yendo hacia su propósito, hacia su destino, a morir, pero también a resucitar, para que ya no haya absolutamente nada que nos separe de nuestro Creador si hemos puesto nuestra fe en su Hijo Jesús. Creo que el propósito más grande que Dios tiene para nosotros y lo que Él más anhela es que le podamos conocer. Que le podamos conocer. Y nuestro pecado nos separaba, era un estorbo en eso. Entonces, ¿cómo quitamos ese estorbo? Alguien tiene que pagar por eso. Y Jesús levanta la mano. Yo voy. En la historia de Jesús, a diferencia de la historia de Abraham, el cuchillo sí cayó. Y el hijo sí murió. Ahí sí. ¿Para qué? Para reconciliarnos a nosotros con Él. Entonces, piensa un poco eso. ¿Cómo esta verdad de que Dios quiere tener una relación contigo y quiere estar sin ningún tipo de obstáculo, arregla por sí solo tus problemas de autoestima, de depresión, de saber que el creador de todas las cosas, el que hizo absolutamente todo, el que pudo habernos abandonado a nuestra suerte, estuvo dispuesto a entregar a su único hijo simplemente para que tú y yo le podamos conocer y tener una relación significativa con Él. ¿A poco eso no cambiaría tu manera de ver tu vida, la realidad, todo? Entonces necesitamos entender esta historia y no decir, a ver, esta historia, ¿qué me enseñan? ¿Cómo puedo ser un empresario exitoso? No se trata de eso.
¿Cómo esta historia me va a ayudar a ser un mejor papá o un mejor esposo? No se trata de eso. Lo más importante, nuestra más grande necesidad era reconciliarnos con nuestro Creador. Y ese problema fue resuelto definitivamente y para siempre en la cruz. Vive tu vida a la luz de esa verdad. Que estás reconciliado con Dios si has puesto tu fe en Él. Quiero terminar leyendo del último libro de la Biblia, Apocalipsis 19. Y va a aparecer en pantalla, creo. Sí, ahí está. Apocalipsis 19, verso 11 al 16, dice: Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, como ese que hablaba Jacob de Judá. Dice, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y fíjate el verso 16. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Rey de Reyes y Señor de Señores que viene de esa manera tan impresionante, no tuvo ningún problema en subirse arriba de un pollino. Ningún problema. Pero esa fue su primera venida, esta es su segunda venida. Esto es lo que realmente refleja quién es Jesús. Entonces, Él vino manso y humilde, y esa es la posibilidad que todos tenemos, que nos acercamos a un Salvador y a un Rey de Reyes que es manso y humilde, y que ha prometido salvarnos, porque de verdad, quiere que pasemos la eternidad con Él. No necesitándonos, quiere que pasemos la eternidad con Él. Entonces, pidámosle ayuda al Señor, que estas cosas como que puedan entrar profundo en nuestro corazón. Deja a un lado por un momento ese problema que tú ahora consideras que es tu más grande problema, porque no lo es. Probablemente ese problema no te vas a acordar en un año más, o en 5 años más. Pero este asunto, este problema que fue resuelto, te vas a acordar toda la eternidad, que vas a estar en un lugar porque alguien resolvió ese gran problema, que estábamos separados de Dios.